En el extremo norte de México, en la zona rural de Chihuahua, el sol amaneció con un resplandor intenso, abrazando las montañas lejanas y revelando las tierras resecas que rodeaban el rancho Los Girasoles. Era un terreno antiguo, heredado de padres a hijos, y ahora pertenecía a Emilio Navarro, un granjero de carácter duro, de pocas palabras, pero con una observación aguda y penetrante. Desde la muerte de su esposa años atrás, había cuidado la tierra solo, manteniendo la propiedad con una disciplina casi militar. Las gallinas eran su fuente de ingresos más estable, y conocía cada rincón del gallinero tan bien como sus propias manos. Esa mañana, sin embargo, algo parecía fuera de lugar. Mientras esparcía maíz en el patio, Emilio notó que las gallinas se apiñaban en un lado, el más alejado del viejo pozo, y ninguna cruzaba la estrecha franja de tierra que atravesaba la propiedad como una cicatriz. Frunció el ceño. Los pájaros podían estar nerviosos, pero no hasta el punto de evitar la comida, sobre todo cuando tenían hambre. Observó en silencio, con los brazos cruzados, cómo las criaturas picoteaban el suelo sin descanso, como si algo invisible las apartara del camino. No era la primera vez que algo extraño sucedía allí. En las semanas anteriores, el comportamiento de los animales había cambiado sutilmente, casi imperceptible para cualquiera que no viviera entre ellos. El perro del rancho, Toro, también evitaba la zona, gruñendo suavemente cada vez que se acercaba. Emilio intentó ignorar la inquietud inicial, atribuyéndolo todo al calor excesivo que azotaba el norte de México ese verano. Pero había un detalle imposible de ignorar. La franja evitada parecía más profunda, más hundida que el resto del terreno, como si algo debajo hubiera desplazado la tierra. La idea le inquietaba. Emilio era un hombre pragmático, acostumbrado a afrontar los problemas de frente, pero también sentía un profundo respeto por las antiguas historias de la región. Leyendas de túneles olvidados, contrabandistas del pasado, incluso rumores de antiguos zanjones indígenas. La tierra tenía demasiada historia como para descartar cualquier posibilidad. Y había otro elemento, el rancho vecino, perteneciente a Ramiro Duarte, su rival declarado. Ramiro se había establecido allí 3 años antes, tras comprar un terreno junto a Los Girasoles, con dinero cuyo origen nadie conocía a ciencia cierta. Era un hombre simpático en público, pero Emilio nunca había confiado en él. Era una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Circulaban rumores por las tabernas cercanas que Ramiro tenía conexiones con grupos sospechosos, pero nunca se demostró nada. Aún así, desde su llegada, algunos movimientos nocturnos en la finca vecina habían puesto en alerta a Emilio. Mientras caminaba por el campo esa mañana, pisando la franja de tierra que las gallinas evitaban, sintió algo extraño. El suelo cedió ligeramente bajo su bota, como si estuviera hueco. Se detuvo de inmediato. Era la segunda vez que le pasaba. La primera vez, semanas antes, pensó que era su imaginación. Ahora no. Durante el almuerzo, sentado solo en la mesa rústica de la casa, el comportamiento inusual de los animales seguía atormentándolo. Intentó concentrarse en la comida sencilla, frijoles, queso fresco y tortillas, pero el sonido de las gallinas afuera parecía más agitado de lo habitual. Algo andaba mal, muy mal. A lo largo de la tarde, la situación empeoró. Las gallinas se negaban a quedarse en el gallinero, acurrucadas en rincones opuestos, como si huyeran de algo subterráneo. Toro ladraba al suelo, y el suelo seguía hundiéndose, lentamente. Es en momentos como este que un hombre se da cuenta de que su tranquilidad rural está a punto de ser destruida. Al final del día, mientras el cielo adquiría tonos naranjas y morados, Emilio llamó al único asistente que aún trabajaba con él. Mateo, un chico de 19 años, fuerte, leal y extremadamente supersticioso.
Cuando Mateo vio a las gallinas reunidas, palideció. «Don Emilio, esto no es normal». «Nada aquí es normal», respondió el granjero. Mateo señaló la franja de tierra. «Las gallinas saben cuando algo anda mal bajo tierra, señor. Mi abuela siempre lo decía». Emilio no creía en supersticiones, pero sí creía en los instintos de los animales, y en ese momento tomó una decisión. Al amanecer del día siguiente, cavarían, pero al volver a entrar en la casa, algo lo hizo detenerse. Cerca de la cerca que separaba su terreno del de Ramiro, una figura se movía rápidamente. Emilio entrecerró los ojos, pero la figura desapareció. El silencio del campo se volvió denso, demasiado denso. Sabía, con una certeza que le producía escalofríos en la espalda, que lo que fuera que estaba enterrado allí, alguien quería desesperadamente que permaneciera oculto. La noche caía pesadamente sobre el rancho Los Girasoles, trayendo consigo un viento seco que traía el aroma de tierra cálida y cactus. Mientras las sombras se alargaban, Emilio caminaba por el terreno con una linterna en la mano, dando una última vuelta antes de dormir. El silencio del campo solía ser reconfortante, pero esa noche parecía inquieto, como si la tierra misma contuviera la respiración. El rancho estaba a casi 1 hora del pueblo más cercano, un pueblo llamado San Miguel del Norte, conocido por sus antiguas tradiciones, procesiones religiosas e historias que se contaban al anochecer. La gente tenía una memoria prodigiosa y sospechas rápidas, sobre todo cuando se trataba de forasteros como Ramiro Duarte. Emilio había crecido escuchando historias de túneles secretos utilizados por contrabandistas durante la Revolución Mexicana. Pasajes subterráneos que atravesaban ranchos enteros y que algunas familias juraban que aún existían. Su padre siempre decía que la mitad eran leyendas y la otra mitad verdad. Estas historias salieron a la luz ahora al analizar el comportamiento reciente de los animales. Emilio estaba tranquilo, racional, pero su instinto de supervivencia nunca le había fallado, y algo le decía que la franja de tierra que las gallinas evitaban formaba parte de un antiguo secreto, o uno muy actual. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera del todo, Emilio y Mateo ya estaban en el campo con palas y herramientas. El viento frío les atravesaba la ropa, anunciando que sería un día intenso. Las gallinas se mantenían a distancia observando con ansiedad, y Toro merodeaba por la zona con el pelo erizado. Mateo, siempre supersticioso, murmuraba pequeñas oraciones mientras cavaba. Era un niño nacido y criado en San Miguel del Norte, acostumbrado a escuchar leyendas sobre espíritus guardianes, minas abandonadas y objetos enterrados que traían mala suerte. A pesar de su corta edad, trabajaba duro y era profundamente leal a Emilio, quien lo trataba casi como a un hijo. Mientras cavaban, la tierra empezó a cambiar de textura, volviéndose más suelta y blanda, como si la hubieran removido hacía poco. Con cada palada de tierra que sacaban, el corazón de Emilio se sentía cada vez más pesado. No sabía exactamente qué buscaba, pero ya sabía que encontraría algo que lo cambiaría todo. Al otro lado de la cerca, el rancho de Ramiro Duarte parecía demasiado tranquilo. La propiedad era mucho más pequeña que Los Girasoles, pero Ramiro había construido allí una estructura moderna, llena de maquinaria costosa y cercas demasiado altas para alguien que juraba vivir exclusivamente de la cría de cabras. No tenía ganaderos empleados, solo 2 hombres que aparecían y desaparecían sin previo aviso, y nunca participaba en los eventos comunitarios del pueblo. Aún así, siempre mantenía una sonrisa fácil y una disposición excesivamente cordial, una cordialidad que Emilio jamás compraba. A medida que avanzaba la excavación, Emilio recordó que 3 meses antes había visto camiones llegar temprano por la mañana al rancho vecino. Camiones grandes, cubiertos, sin ninguna marca.
A la mañana siguiente, Ramiro dijo que solo eran materiales para renovar el granero, pero Emilio vio que nada había cambiado, ni siquiera un clavo nuevo. El sol estaba saliendo lentamente cuando Mateo encontró algo. Don Emilio, creo que toqué madera. Ambos se arrodillaron y removieron la tierra con las manos. Pronto emergió una superficie rígida y rectangular. No parecía una parte natural del terreno. Era algo construido. Emilio limpió un poco más y vio bordes bien definidos. Un viejo bloque de madera con marcas de óxido, donde antes había ganchos de hierro. Una entrada. Mateo dio 2 pasos atrás. Esto es un túnel, señor. Igualito a los de los cuentos. Emilio permaneció en silencio. Tenía la boca seca. Inspeccionó los lados y se dio cuenta de que la tapa del pozo había sido movida recientemente. El suelo todavía estaba demasiado suelto. Alguien había usado ese túnel. Quizás todavía lo estuvieran usando. Antes de que pudieran abrirla del todo, un sonido seco resonó al otro lado de la cerca, como un portazo. Emilio se levantó rápidamente, mirando el rancho de Ramiro. Ningún movimiento aparente, pero alguien estaba mirando. Las siguientes horas las dedicaron a abrir la entrada con cuidado. Cuando finalmente destaparon el pozo, un olor frío y húmedo se desprendía de las profundidades. Una brisa que no encajaba con el clima árido del norte de México. Mateo tragó saliva con fuerza. «Señor, esto va a ser un problema, lo presiento». Emilio simplemente respondió. «Por eso necesitamos saber qué hay ahí». Tomó la linterna. Mateo aferró la pala con fuerza. Y juntos se enfrentaron a la oscuridad del túnel que se abría ante ellos. Un agujero que parecía más antiguo que cualquier otro en el rancho, pero recientemente usado. La sensación era clara. Conectaba mucho más que la tierra. Conectó secretos. Y alguien no quería que los descubrieran. El aire dentro del túnel era tan frío que parecía de otro mundo. La linterna de Emilio atravesó la oscuridad, revelando estrechos muros de tierra compactada, reforzados por viejas vigas de madera. El olor a humedad delataba que llevaba décadas allí, quizá desde la época en que los contrabandistas cruzaban la región cargando armas y plata robada. Pero había algo aún más alarmante. Las marcas recientes en el suelo. Huellas, varias. Iban y venían. Mateo dudó antes de bajar del todo. «Don Emilio, este no es un túnel viejo. Está en uso ahora. Y es exactamente por eso que necesitamos ver hasta dónde llega». El descenso era empinado, y a medida que avanzaban, más evidente se hacía que el túnel no era solo un vestigio histórico, sino una construcción en activo. Las vigas más profundas eran nuevas, recién instaladas. En algunos tramos, la tierra estaba tan limpia que parecía barrida. Era imposible ignorarlo. Alguien pasaba por allí con frecuencia. Después de unos minutos, llegaron a una bifurcación. Un sendero descendía y era más estrecho. El otro era más ancho y el aire parecía más fresco, como si hubiera otra salida no muy lejos. Emilio observó el terreno y notó que el sendero más ancho tenía marcas más profundas. Se usaba para transporte, algo pesado. Mateo se secó el sudor de la frente. «Señor, esto es muy extraño. Creo que es mejor avisar a la policía». Emilio respiró profundamente. «Sin pruebas, no vendrán. Y si lo hacen, Ramiro encontrará la manera de enterrar todo de antemano». El nombre del vecino flotaba en el aire. No era la primera vez que Emilio sospechaba de él. Desde que empezaron a llegar los camiones en plena noche, su instinto le decía que algo del rancho vecino estaba invadiendo sus tierras. Pero ahora ya no era instinto, era evidencia. Decidieron pasar por el túnel más ancho. A medida que avanzaban, la temperatura subió ligeramente y un sonido lejano empezó a resonar por el pasillo. Por un momento, Emilio pensó que era agua corriente, pero al acercarse se hizo evidente que era algo mecánico. Un generador, un motor, algún tipo de maquinaria subterránea.
Caminaron despacio, atentos a cualquier ruido. El túnel se ensanchó aún más hasta que empezaron a ver una luz tenue y amarillenta. Emilio levantó la mano, indicándole a Mateo que se detuviera. Segundos después oyeron voces, dos, uno masculino y firme, el otro más joven. No lo entendían todo, pero captaban fragmentos. Fecha eso, esta noche. Nadie va a notar. Las palabras resonaron como una amenaza. Emilio hizo una señal y retrocedieron unos metros, ocultándose tras una viga. El corazón del campesino latía con más fuerza que nunca. La linterna temblaba en su mano, pero no de miedo, sino de ira. Alguien estaba usando su tierra para actividades clandestinas, y no era algo insignificante. La conversación se detuvo de golpe, se oyeron pasos, pesados, acercándose. Mateo agarró el brazo de Emilio, tenso. Pero en lugar de continuar por el túnel donde se encontraban, los pasos los llevaron a un pasadizo lateral. La luz desapareció y el túnel volvió a quedar en una oscuridad casi total. Cuando vieron que era seguro, Emilio hizo una señal para regresar. No tenía sentido avanzar sin saber cuánto sabía. Era mejor regresar y planear una forma de abordar esto sin poner en riesgo a Mateo. Al salir de nuevo a la luz del día, ambos respiraron hondo, como si volvieran de una inmersión profunda. El cielo ya estaba despejado y las gallinas seguían inquietas, corriendo de un lado a otro. Pero ahora ya no era lo desconocido lo que las inquietaba, sino lo que Emilio sabía. Alguien estaba operando un túnel subterráneo conectado al rancho de Ramiro, y estaban trabajando durante la noche. Mateo dejó la pala en el suelo, inquieto. «Señor, esto no es obra de gente decente, no es un antiguo túnel de contrabandistas, es algo actual. Podría ser tráfico, podría ser secuestro, podría ser cualquier cosa». Emilio miraba el horizonte, el rancho vecino, quieto y silencioso. «Vamos a cerrar la entrada por ahora. Nada más entra ni sale de aquí sin que yo lo vea primero». Pasaron el resto de la mañana reforzando la abertura con tablas, cadenas y candados. Emilio necesitaba tiempo, tiempo para pensar, tiempo para observar, tiempo para entender con quién estaba tratando. Pero Mateo tenía razón, era más grande que ellos. Aún así, Emilio era terco y orgulloso, y ese túnel estaba bajo sus tierras. No permitiría que nadie ocultara crímenes allí sin luchar. Por la tarde, Emilio decidió observar el rancho vecino desde lejos. Subió a la cima de una pequeña colina que bordeaba la propiedad y miró con los viejos binoculares de su padre. Quería ver cualquier movimiento, y él vio. Dos hombres salieron del granero de Ramiro cargando cajas. No eran cajas de herramientas, parecían pesadas. Las subieron a la parte trasera de un camión. Entonces uno de ellos miró a su alrededor con atención, como si temiera a los testigos. Minutos después, apareció Ramiro. Vestía una camisa blanca impecable que contrastaba marcadamente con el olor a polvo del campo. Habló con los hombres, señalando el suelo, exactamente en la dirección donde discurría el túnel. Emilio sintió que le hervía la sangre. Si Ramiro estaba involucrado, lo que ocurría en el fondo era grave, muy grave. Cuando el sol comenzó a ponerse, Emilio tomó una decisión que lo cambiaría todo. Regresaría al túnel esa noche, pero no con Mateo, solo. Y esta vez no volvería sin respuestas. La noche cayó sin piedad sobre el rancho Los Girasoles, arrastrada por un viento fuerte que levantaba polvo y azotaba las ventanas de la vieja casa. Emilio se preparó para descender de nuevo al túnel, esta vez solo, pero primero quería comprender todos los elementos que ahora orbitaban su vida. Algo más grande estaba sucediendo allí, algo que implicaba más que un simple túnel irregular y gallinas inquietas. La situación era una red de pequeños eventos que, al observarse en conjunto, revelaban un peligro creciente. Y no era solo el comportamiento de los animales.
No era solo Ramiro, también estaban los cabos sueltos en la vida de Emilio que empezaban a tener sentido. Visitas inesperadas, conversaciones interrumpidas en el pueblo, miradas sospechosas dirigidas hacia él cada vez que entraba en la taberna local. En los últimos meses, San Miguel del Norte había cambiado de actitud. El jefe de la pequeña policía municipal había sido reemplazado por un hombre desconocido, Javier Montes, quien rara vez aparecía en público y cuyos patrulleros parecían tener nuevas prioridades, entre ellas la protección de los agricultores locales. Además, algunos residentes comentaron que se veían autos extraños circulando por los caminos de terracería en la madrugada, siempre en dirección a los ranchos más remotos. Emilio también lo había notado, sobre todo en las noches de luna nueva. Estas señales dejaron claro que el problema no se limitaba a sus límites terrestres. Mateo intentó convencerle de que no entrara solo al túnel. Don Emilio, esto no se trata solo de su granja. Hay gente peligrosa involucrada, gente a la que no le gustará que ande husmeando. Fisgonear es una palabra fuerte, respondió mientras guardaba la linterna y un cuchillo en su mochila. Prefiero decir proteger lo que es mío. Mateo, nervioso, insistió. Mi abuela solía decir que cuando ocurren muchas cosas extrañas al mismo tiempo, es porque un gran secreto está a punto de salir a la luz. Emilio no creía en presagios, pero sí en la acumulación de señales, y todas apuntaban a algo mucho más grande que el contrabando común. Al amanecer, Emilio finalmente descendió al túnel. La entrada estaba bien cerrada, pero él tenía la llave. La madera crujió al empujarla, y el aire frío volvió a escapar, como anunciando la magnitud del peligro. Caminó solo por el amplio sendero, observando cada detalle. Ahora que sabía qué buscar, notó cosas que no había visto antes. Huellas de ruedas estrechas, posiblemente de carros de carga, bolas de poliestireno, usadas para embalar objetos frágiles, marcas en las vigas que parecían recientes. El túnel no fue improvisado, fue construido profesionalmente. Mientras avanzaba con cautela, Emilio empezó a prestar atención a algo más: el ritmo del aire. En algunos tramos, una ligera corriente indicaba otra salida además de la finca de Ramiro. Quizás más de una. O quizás el túnel tenía antiguas conexiones que se estaban reactivando. Y entonces, la primera subtrama se reveló de una manera inesperada. Al doblar una curva, Emilio vio un objeto de plata en el suelo. Lo recogió con cuidado. Era un dije. Un pequeño medallón con la imagen de la Santa Muerte, una santa venerada por muchos en el norte de México, a menudo asociada con la protección de quienes viven al margen de la ley. Pero el detalle que lo paralizó fue otro. En el reverso, grabado, estaba un nombre: Luz María. Emilio casi dejó caer el objeto. Ese nombre era demasiado conocido. Luz María era la sobrina de Rosario, la dueña de la taberna del pueblo. La joven había desaparecido 2 meses antes. Todos creían que simplemente se había fugado con algún chico, pero Rosario nunca aceptó esa versión. Decía que Luz María nunca se iría sin avisar a su familia. El pecho de Emilio se apretó. Ya no era solo un problema de tierras, era una red de delincuencia. Guardó el medallón en el bolsillo y siguió adelante, con el corazón latiendo con más fuerza. Ahora había una conexión directa entre la desaparición de la joven y ese túnel. Más adelante encontró otra pista: envases vacíos de pastillas fuertes, analgésicos y sedantes potentes. Esto sugería que alguien allí necesitaba controlar a la gente, o mantenerla inconsciente. Las piezas empezaron a encajar. El túnel pudo haber sido utilizado para el tráfico de personas. La idea golpeó a Emilio como un puñetazo. Pensó en la sonrisa fácil de Ramiro, las visitas nocturnas, los camiones sin distintivos. Todo tenía sentido ahora. Y a Emilio le hirvió la sangre con una furia silenciosa.
Cuanto más caminaba, más claro se hacía que esta red no era pequeña. Había objetos, restos de cuerdas, diferentes huellas, varios paquetes. Era como si el subsuelo ocultara una ciudad criminal que respiraba allí, invisible a los ojos del mundo. Pero un sonido que se oía delante lo dejó paralizado. Pasos. No eran imaginarios. Eran reales, rítmicos, y venían hacia él. Emilio apagó inmediatamente la linterna y se escondió tras una viga. Su corazón parecía latir demasiado rápido, como si fuera a traicionarlo. La oscuridad era tan densa que casi lo cegó, pero permaneció inmóvil. Las voces surgieron poco después. Todo debe estar listo antes del amanecer. Nadie puede descubrirlo. Y los pasos pasaron a pocos metros de donde él estaba. Las subtramas de las desapariciones, el túnel, los envíos nocturnos y la inacción policial ahora se entrelazan en una sola verdad. Y Emilio estaba en el centro de todo. Cuando el pasillo finalmente quedó en silencio, se dio cuenta de que la madrugada se había convertido en su única aliada. Pero también se dio cuenta de algo más. Estaba demasiado absorto como para dar marcha atrás. El túnel guardaba secretos, y él ya había descubierto el primero. Ahora necesitaba descubrir el resto, y rápido. El aire denso del túnel pareció impregnar la piel de Emilio mientras reanudaba su marcha, aún conmocionado por el descubrimiento del medallón de Luz María y las voces que casi lo habían atrapado. Cada paso parecía resonar no solo en la tierra, sino en su interior. La ira y el miedo formaban una mezcla inquietante que impulsaba sus movimientos a la vez que exigía absoluta precaución. Avanzando unos metros, Emilio notó que el túnel daba una vuelta brusca y se ensanchaba de nuevo. La luz de su linterna, ahora cuidadosamente encendida, reveló algo que lo hizo detenerse de inmediato. Huellas de neumáticos más anchas, como las de los pequeños carros eléctricos usados en la minería. Y junto a ellas, marcas de derrape. Algo o alguien había sido arrastrado allí recientemente. La tensión se intensificó cuando volvió a oír un sonido constante y repetitivo que se hacía más claro a medida que caminaba. Un motor, quizás un sistema de ventilación industrial. Pero no tenía sentido que ese tipo de equipo existiera allí, a menos que el túnel tuviera una estructura más grande de la que había imaginado. Y fue entonces cuando el punto de inflexión empezó a revelarse irreversiblemente. Al llegar a una abertura más amplia, Emilio vio lo que nunca esperó encontrar bajo su tierra, una cámara subterránea, iluminada por tenues luces fluorescentes. Era grande, más grande que cualquier cobertizo sobre la superficie, y contenía cajas, herramientas y una mesa improvisada con mapas. En el centro, 3 carros de transporte eléctricos, y a la izquierda, una puerta metálica, pesada, cerrada con un candado industrial. La mera presencia de esa puerta delataba la naturaleza siniestra del lugar. Un túnel improvisado jamás podría contener algo tan robusto. Era una instalación clandestina diseñada para ocultar personas, carga o armas. Antes de continuar, Emilio revisó la mesa. Había mapas de la región, varios marcados con rotuladores de diferentes colores, y todos los puntos destacados tenían algo en común. Estaban cerca de carreteras secundarias y ranchos aislados. Su finca estaba entre esos puntos. Entre los papeles, Emilio encontró una lista. Nombres. El primer nombre le cayó como un puñetazo. Luz María Gutiérrez. Estado. Transferido. Recorrió con la mirada los demás nombres. Reconoció a algunos, hijos de agricultores de regiones cercanas, una niña desaparecida meses atrás, un niño que todos creían que se había escapado a la gran ciudad. Todos tenían una anotación similar. Transferido. Una oleada de indignación y horror lo recorrió. Ese túnel no era solo un pasadizo clandestino, era un punto de concentración de personas, una ruta clandestina de tráfico de personas, y se utilizaba activamente.
Pero antes de que pudiera pensar qué hacer, se sobresaltó por un sonido que nunca debería haber escuchado en ese momento. «¿Qué diablos haces aquí?». La voz vino desde atrás. Emilio se dio la vuelta impulsivamente. Ramiro Duarte estaba de pie en la puerta de la cámara, apuntando con una pistola. Su rostro, habitualmente adornado con una sonrisa falsa, ahora solo mostraba frialdad. Detrás de él estaban dos de los hombres que Emilio había visto antes. Por un breve instante, nadie se movió. El silencio era tan pesado como el aire subterráneo. «Debería haber adivinado que no te quedarías callado», dijo Ramiro, avanzando lentamente. «Siempre pensaste que el rancho te hacía intocable». Emilio retrocedió un paso, calculando la distancia hasta la puerta metálica. No sabía qué había al otro lado, pero cualquier cosa parecía mejor que esperar un disparo. «Debería llamar a la policía». Emilio gruñó. Ramiro rió, una risa corta y vacía. «La policía, Javier trabaja para nosotros». «Toda la ciudad trabaja para nosotros, Emilio. ¿De verdad crees que este túnel podría existir sin protección?». El mundo pareció encogerse alrededor de Emilio. Finalmente comprendió el alcance del plan. No se trataba solo de Ramiro. Era una red, ramificaciones que se extendían por todo el pueblo y probablemente más allá. Ramiro levantó la barbilla. «Y ahora has cavado demasiado profundo». «Y cavar demasiado profundo, amigo mío, siempre tiene consecuencias». Fue en ese momento que ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. El primer sonido, un fuerte golpe proveniente de la puerta metálica, como si algo o alguien la golpeara desesperadamente desde el otro lado. El segundo, la linterna de Emilio, atada a su cinturón, impactó contra la pared y cayó rodando hacia atrás e iluminando una parte de la cámara que Ramiro no había notado. La distracción fue mínima, pero suficiente. Emilio no pensó, actuó. Se movió hacia la derecha cubriéndose con una repisa metálica, mientras el disparo de Ramiro resonaba, rebotando cerca de su cabeza. Los hombres gritaron. Otro disparo impactó en la pared. En la confusión, Emilio logró arrojarse detrás de un carro eléctrico, sintiendo el suelo temblar bajo el impacto de las balas. El segundo golpe en la puerta metálica fue aún más fuerte. Alguien estaba dentro. La adrenalina le subió por las venas. Aprovechando los gritos y las órdenes intercambiadas entre los hombres, Emilio se arrastró hasta la pared lateral, se subió a una caja y alcanzó la luz fluorescente de arriba. Tiró con fuerza. La bombilla explotó, dejando a media cámara a oscuras. «¡Encuéntrenlo!», Ramiro rugió, pero la oscuridad era el ambiente perfecto para Emilio. Corrió hacia la puerta de metal, con sus pensamientos fijos en una sola verdad. Si había alguien dentro, había que sacarlo antes de que Ramiro descubriera lo que intentaba hacer. Otro estallido, esta vez seguido de una voz apagada. «¡Ayuda, por favor!». Ella era una mujer, y en ese instante, con los disparos resonando a sus espaldas, Emilio comprendió que todo cambiaría a partir de ese momento. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Ya no estaba simplemente descubriendo un plan. Estaba en medio de la batalla que decidiría quién saldría vivo de ese túnel. La luna llena brillaba sobre el rancho, iluminando la larga franja de tierra que las gallinas aún se negaban a cruzar. El granjero, don Mateo, a esposa Rosa, el hijo Emilio y el vecino don Fausto llevaban más de 2 horas cavando. El sudor se mezclaba con el fino polvo de la noche seca en el norte de México, pero nadie quería detenerse. «Hay algo aquí. Sé que lo hay», repitió Mateo con voz firme, impulsado por el sexto sentido de hombre de campo. De repente, el sonido de la pala de Emilio golpeando algo duro. Tabla de contenidos. El sonido metálico resonó en el silencio. «¡Alto!», gritó Mateo. Todos se acercaron al pequeño claro en el suelo. Emilio raspó un poco más, revelando la superficie.
Un viejo objeto metálico de color verde azulado y forma redondeada. No era un cofre cualquiera. Rosa se llevó la mano a la boca. Esto parece una bóveda militar. Don Fausto encendió la linterna. La luz impactó, revelando letras casi descoloridas. FCA Aérea MEX, Fuerza Aérea Mexicana. Mateo se puso rígido. Su corazón se aceleró. El viento gélido azotó el maizal, como si la tierra estuviera a punto de confesar algo que había intentado ocultar durante décadas. ¿Qué haría una caja fuerte de la Fuerza Aérea enterrada aquí?, susurró Rosa. «Vamos a abrirlo», dijo Mateo, respirando profundamente. Con esfuerzos conjuntos sacaron la caja fuerte. Era pesada, de la tumba, de hierro reforzado, con cerraduras oxidadas pero aún intactas. Emilio intentó forzarla, pero las cerraduras no cedían. «Voy a buscar la lijadora», dijo. «Para nada», respondió Mateo. «Ese tipo de ruido llama la atención». Le hizo una seña a don Fausto. «¿Tienes esas herramientas especiales?» Fausto sonrió. «Siempre». Sacó una pequeña barra de acero y un martillo corto de una mochila. Con golpes precisos y silenciosos aflojó cada pestillo. Tardó casi 10 minutos, hasta que el último cierre se dio con un chasquido sordo. Todos respiraron profundamente. Mateo levantó la tapa. Lo que había dentro hacía que el aire pareciera más pesado. Primero vieron papeles envejecidos envuelto en plástico de grado militar. Luego fotografías aéreas, equipo de medición y un pequeño dispositivo de metal del tamaño de una radio vieja, con botones circulares. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Emilio. Don Fausto se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y palideció. «¡Santo Señor Cristo! Esto es un equipo de pruebas nucleares». Rosa retrocedió inmediatamente, como si algo fuera a explotar. «¿Nuclear? Pero esto es un rancho. Mateo, por Dios, ¿qué le han hecho a esta tierra?». Fausto continuó en voz más baja. «En la década de 1960, el gobierno mexicano probó sensores de impacto y radiación aquí en el desierto. Pero esta zona debería estar a cientos de kilómetros de distancia. Si esta caja fuerte está aquí, alguien la trajo aquí en secreto y sin registro oficial». Mateo cerró los ojos por un momento. El rancho había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. ¿Cómo podría haber tal secreto allí? Rosa tomó una de las fotos. Era una vista aérea del rancho, pero con grandes tiendas militares que nunca existieron allí en la época de sus padres y abuelos. Mateo no terminó la frase, y luego vino la parte más inesperada. Un sobre blanco dentro de la caja fuerte, con un nombre escrito a mano. Para el legítimo dueño de esta tierra. Mateo lo abrió lentamente. Dentro había una carta doblada, escrita con letra firme. Leyó en voz alta. «Si encontraron esto, significa que el gobierno nunca regresó a recuperarlo. Esta área fue utilizada para vigilancia secreta después de un accidente aéreo en 1968. El suelo puede tener zonas con radiación residual. Las autoridades nunca pudieron asumir su responsabilidad. Si usted es descendiente de los propietarios originales, le recomendamos evacuar el área inmediatamente. Coronel Ortega, Fuerza Aérea Mexicana». El silencio se hizo insoportable. Rosa empezó a llorar en silencio. Emilio miraba al suelo, pálido. Fausto se frotaba la cara con fuerza. Mateo, sin embargo, permaneció inmóvil, pero no en estado de shock, dudando, razonando. «Eso explica por qué las gallinas no se aparearon», susurró. «Los animales siempre entienden lo que nosotros no entendemos». Él levantó la cabeza. «Pero algo anda mal. Si esto fuera tóxico, muchos más ya estaríamos enfermos. Y la cosecha va bien, fuerte, sin ningún signo de contaminación». Fausto estuvo de acuerdo. Puede que solo fuera vigilancia, sin material activo. Quizás solo querían ocultar documentos. Rosa respiró aliviada, pero seguía temblando. Mateo tomó una decisión, de esas que cambian vidas.
Vamos a llevar esto a la Policía Federal. No quiero que se plante nada más a escondidas en este terreno. Pero antes de que pudieran cerrar la caja fuerte, una sombra se movió detrás del maizal. Alguien los observaba. Mateo apuntó la linterna. Por un segundo, vieron a un hombre parado entre las hojas altas. Gorra militar vintage, cara seria. Luego desapareció en la oscuridad. Rosa agarró el brazo de su marido. ¿Quién era ese? Mateo respondió con voz grave. Alguien que sabía que esta caja fuerte todavía estaba allí. Y con eso, el grupo se dio cuenta. Aquello no era solo un secreto histórico, era un secreto que aún seguía vivo. La noche parecía más oscura después de la misteriosa aparición en el campo de maíz. Mateo se quedó quieto un momento, sintiendo el cálido aliento de las gallinas que se movían en el gallinero. Era como si incluso ellas presentieran que algo mucho más grande se movía. «Entremos», dijo. «Cierren las puertas y ventanas. Llevaremos esta caja fuerte a las autoridades mañana a primera hora». Nadie discutió. Dentro de la cocina, con las luces apagadas, los cuatro intentaron averiguar quién era el hombre visto en el maizal. Fausto sugirió: quizás alguien de la antigua Guardia Militar, alguien que participó en esa operación. Rosa meneó la cabeza. No. Por la forma en que se veía, no parecía alguien tratando de proteger un secreto del gobierno. Parecía alguien que estaba asustado. Mateo recordó esa frase. Y recordó algo más, la extraña sensación de que ese rostro no le era desconocido. Había algo familiar en la mirada del hombre. La visita de la madrugada. A las 3:30 de la mañana, cuando todos intentaban dormir sin éxito, alguien llamó a la puerta. Tabla de contenidos, tabla de contenidos, tabla de contenidos, seco, restringido. 3 tiempos. Emilio corrió a la habitación de sus padres asustado. Rosa abrazó a su marido. «No lo abras, Mateo». Cogió la vieja escopeta que había heredado de su padre, la cargó en silencio y se acercó a la puerta. «¿Quién está ahí?» La respuesta fue vacilante pero clara. «Mateo, soy yo. Necesito hablar contigo. Solo contigo». La voz hizo palidecer a Rosa. Mateo perdió el aliento. Era la voz del hombre en el campo de maíz. Y ahora vino acompañado de otro reconocimiento. Esa era la voz de su hermano, del hermano mayor que había desaparecido hacía 22 años. No necesita explicación sin dejar rastro, sin cuerpo, ninguna carta. Mateo abrió la puerta y la abrió apenas un poquito. El hombre entró corriendo, nervioso, mirando por las ventanas como si lo estuvieran siguiendo. Rosa se llevó la mano a la boca. Emilio se puso pálido. «Tío». El hombre asintió, apenas conteniendo las lágrimas. «Sí, amigo mío, soy yo». «¿Por qué desapareció?» El hermano, Alejandro, parecía haber envejecido más de lo que el tiempo permitía. Círculos oscuros profundos debajo de los ojos, uniforme antiguo, movimientos rápidos de alguien que ha pasado su vida huyendo. Se sentó, respiró profundamente y sacó una desgastada insignia militar de su bolsillo. «No huí. Me silenciaron». Señaló el suelo, el lugar donde se había encontrado la caja fuerte. Esa noche de 1968 hubo un accidente aéreo aquí. Participé en el operativo para investigarlo. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «¿Tú? Pero ni siquiera naciste en el 68». Alejandro sonrió tristemente. «Lo sé, fui yo quien investigó décadas después, ya como agente de inteligencia militar. Descubrí que esta zona se había utilizado para almacenar documentos sobre pruebas encubiertas. Pero había algo peor. Había registros falsificados que indicaban que nuestra familia sabía y permitió esto». Mateo permaneció inmóvil. «Eso es mentira». «Claro que sí», dijo Alejandro, «pero dentro del gobierno alguien quería usar esto para apoderarse de la tierra. Quien controlara este rancho controlaría el acceso al material secreto enterrado aquí». Rosa se sentó sorprendida. «¿Por qué desapareciste?», Alejandro concluyó en un susurro.
porque intenté denunciarlo y decidieron que sabía demasiado. Pero había algo aún peor. Alejandro se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. Entonces levantó la mirada, su mirada fija. La caja fuerte no es lo más importante, señaló el gallinero. Hay otro objeto enterrado, uno más grande. La línea donde las gallinas no pueden pasar, ese es el borde. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hay enterrado aquí, Alejandro? La respuesta llegó como un susurro maldito. Un trozo del avión militar estrellado, y no cayó solo. Había algo en él que nadie podía descifrar. Fausto, que hasta entonces se encontraba en shock, preguntó: ¿Qué? Alejandro respondió: cuerpos. Hizo una pausa. Pero no eran cuerpos de soldados. La casa quedó en silencio. Continuó. Eran científicos extranjeros. Trabajaban en tecnología experimental traída en secreto de otro país. Si esto sale a la luz, será un escándalo internacional. Rosa tembló. ¿Y por qué el gobierno nunca lo ha desenterrado? Alejandro lo miró fijamente. Porque perdieron la ubicación exacta, y ahora la has encontrado. El disparo desde fuera. Antes de que pudieran reaccionar, un disparo sonó en la noche. ¡Pa! La ventana se rompió. Mateo tiró a Rosa y a Emilio al suelo. Apagó las luces. Alejandro corrió hacia la puerta. Me rastrearon. «OMS», gritó Mateo. «El mismo equipo que me ha estado persiguiendo durante años. Saben que desenterraste la caja fuerte y quieren borrarlo todo, incluso a ti». El sacrificio. Alejandro le entregó a Mateo un sobre más pequeño y cerrado. «Cuando salga por esa puerta, me seguirán». «No», protestó Mateo. «Es la única manera. Escaparás por atrás. Sigue el rastro por el cauce seco del río. Nadie sospechará nada». Él sujetó el hombro de su hermano. «Protege a tu familia», y con lágrimas en los ojos. «Y perdóname por no volver antes». Salió corriendo por la puerta principal. Los coches partieron tras él. Sirenas mudas, luces distantes. Mateo, Rosa, Emilio y Fausto huyeron hacia el bosque, respirando polvo y miedo. Lo último que oyeron esa mañana fue una explosión lejana y apagada, como la de un coche en llamas. Mateo cayó de rodillas. «Alejandro». Pero Rosa lo detuvo. Él nos salvó. El verdadero fin. Un mes después, el sobre que Alejandro había entregado fue abierto por las autoridades federales, luego de un largo proceso. Dentro había documentos originales que prueban que el gobierno había utilizado el tierras familiares en situación ilegal, registros secretos de la operación de 1968 y un mapa con la ubicación exacta de los cuerpos. Las investigaciones colocaron el rancho de la familia bajo protección federal, pero algo quedó sin respuesta. Nunca encontraron el cuerpo de Alejandro. Y a partir de esa noche, las gallinas por fin empezaron a cruzar el camino sin ningún miedo, como si el secreto estuviera enterrado allí, finalmente había sido expuesto. O como si alguien, en algún lugar, finalmente hubiera descansado. La mañana siguiente estaba demasiado tranquila para el rancho Herrera. No pasaba ningún coche por la carretera. Ningún vecino apareció para charlar. Ni siquiera los perros del vecindario ladraron. Parecía como si el mundo entero se hubiera detenido a observar en secreto todo lo que había sucedido esa mañana. Mateo, Rosa, Emilio y Fausto estaban reunidos en la antigua casa de Fausto, escondidos, esperando que el sol saliera lo suficientemente alto para poder decidir qué hacer. El polvo entraba a raudales por la ventana abierta, formando vetas doradas en la sala, pero el ambiente era pesado y sofocante. El impacto del sacrificio de Alejandro. Mateo caminaba de un lado a otro. Rosa estaba tratando de mantener la calma. Emilio estaba sentado y acurrucado, sosteniendo el rosario de su abuela. Fausto observaba todo en silencio. La ausencia de Alejandro parecía llenar cada rincón de la casa. «No deberíamos haber abierto esa caja fuerte»,
dijo Rosa rompiendo el silencio. Lo íbamos a encontrar de todas formas, respondió Fausto con firmeza. El camino de las gallinas no era normal. Mateo no dijo nada. Sintió una mezcla insoportable de culpa y gratitud. Su hermano se había sacrificado por ellos, por una familia que no había visto en más de 2 décadas, y aún así regresó, para protegerlos, para corregir un error, para evitar que el pasado hunda el presente. El sobre que no podía esperar Mateo recogió el sobre sellado de Alexandre, el único objeto que quedaba de él. Todavía no tuvo el coraje de abrirlo. Parecía que al romper ese sello, finalmente admitiría que su hermano no regresaría, pero sabía que el contenido era esencial. «Tenemos que llevar esto a las autoridades correspondientes», dijo Mateo. Fausto respiró profundamente. «¿Verdad? En México, eso es casi imposible». Rosa asintió con una mirada triste. «Querían matar a Alejandro. ¿Crees que nos van a proteger?» La verdad fue dura. Si los responsables de perseguir a Alejandro todavía estuvieran en el poder, cualquier movimiento en falso podría poner en riesgo a toda la familia. Información que lo cambia todo. Mateo entonces recordó las palabras de su hermano. La caja fuerte no es lo más importante. Si aún había algo enterrado, algo más grande y más peligroso, encontrarlo antes que los perseguidores podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. «Tenemos que cavar todo el hoyo», decidió Mateo. «¿Estás loco?», dijo Rosa. «Volverán, y si vuelven es porque quieren ocultar lo que hay. Lo que esté enterrado, Alejandro lo arriesgó todo para que lo supiéramos». Fausto asintió, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación. «Regresemos al rancho». Pero primero cogió la vieja radio que guardaba en el sótano. «Llamaré a don Ramiro. Él conoce policías honestos en la capital». Mateo lo agarró del brazo. «No. Si se dice una sola palabra de esto, se acabó todo». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó Fausto. Mateo respiró profundamente, finalmente más sereno que nunca. «Excavamos. Encontramos el resto. Y luego decidimos cómo usar lo que descubrimos. De regreso al rancho. Al anochecer, con el cielo naranja quemado cubriendo las montañas, regresaron al rancho. La puerta estaba entreabierta, el gallinero silencioso. Ni rastro de los coches que persiguieron a Alejandro. No hay rastro de neumáticos nuevos. Parecía que no había pasado nada, lo que hizo que todo fuera aún más aterrador. «Algo anda mal», murmuró Rosa, pero Mateo ignoró la incomodidad. Caminó directo al sendero donde las gallinas se negaban a ir. Desde que ocurrió el incidente a primera hora de la mañana, las aves han estado caminando libremente por la zona. Fue como si el miedo que sentían hubiera desaparecido con Alejandro, o lo que fuera que estaba intentando evitar que se revelara. Mateo marcó el área con estacas, mientras Fausto trajo palas y una linterna. «Empecemos», dijo Mateo. El aroma de la tierra antigua. En cuanto excavaron poco más de 1 metro, un olor frío y metálico se desprendió del suelo. Era inusual. No era olor a tierra, era algo viejo, cerrado, como si hubiera estado atrapado durante décadas. Fausto se retiró. «Esto no es normal». Rosa se tapó la nariz. «Quizás sea combustible de avión. O algo peor», añadió Mateo. Cuando la pala de Mateo golpeó algo duro, todos se quedaron paralizados. Tabla de contenidos. Mateo limpió cuidadosamente la tierra, y entonces vieron una estructura metálica curva y negra, cubierta de símbolos y códigos que ninguno de ellos reconoció. No era un ala, ni siquiera un fuselaje, ni siquiera algo parecido a un avión se convirtió en chatarra. «¿Qué es eso?», susurró Emilio. Mateo no pudo responder, porque en ese momento, al pasar la mano sobre la superficie, notó algo aterrador. La estructura estaba tibia, como si algo dentro de ella todavía estuviera activo. La superficie metálica pulsaba bajo la tierra como si estuviera respirando. Mateo retrocedió instintivamente.
Fausto dejó caer la linterna y la luz parpadeó, creando extrañas sombras en las paredes del agujero. Rosa tomó la mano de Emilio y lo tiró hacia atrás unos pasos. «Esto no es parte de un avión», dijo Fausto tragando saliva con dificultad. «Y sea lo que sea, no estás muerta», añadió Rosa. Mateo fue una profunda inspiración. El recuerdo de la mirada desesperada de Alejandro regresó a su mente como una advertencia. Lo que está enterrado allí, nadie lo puede descubrir. Pero ahora ya era demasiado tarde. A chapa que se mueve Mateo, volvió a jugar. La estructura respondió con una breve vibración. Entonces, con un golpe seco, se abrió una grieta en el metal, dejando al descubierto una capa interior llena de luces, pequeñas, tenues, parpadeantes, como si estuvieran despertando. Emilio dejó escapar un grito ahogado. «¡Papá! ¡Se está prendiendo!». Rosa lo jaló hacia atrás. «¡Sal de aquí, Mateo!». Pero él estaba hipnotizado. Eso era demasiada tecnología para ser de 1968, y parecía mucho menos dañado de lo que debería haber parecido una pieza que había estado enterrada durante décadas. «No es mexicano, no es americano, no se parece en nada a lo que he visto jamás», murmuró Fausto. La grieta se ensanchó, y luego un rayo de luz proyectó algo en el aire, un holograma rudimentario, inestable, pero comprensible. Mapas, coordenadas, protocolos, datos experimentales. El A no canto inferior, UMA sigla, Proyecto Sombra, nivel 7. Rosa pareció sobresaltada. «¿Esto es del gobierno?». «¿Del gobierno? ¿De qué país?», corrigió Fausto. Mateo tocó el holograma sin saber por qué. Su toque activó otra función. Se liberaron códigos, líneas de datos que corrían por el aire como serpientes luminosas. Y luego, todo se volvió oscuro. El sonido de los coches silencio. Un silencio tan absoluto que hasta los grillos dejaron de cantar. Hasta faros delanteros. Se acercan Motores. 3 coches, rápidamente. Fausto corrió hacia la carretera. «Han vuelto». Mateo salió arrastrándose del agujero. Su corazón latía como un martillo. Emilio temblaba. Rosa lo abrazó fuerte. Los coches redujeron la velocidad a medida que se acercaban al rancho. No vinieron en secreto. No vinieron sigilosamente. Ellos vinieron con propósito. Las puertas se abrieron en secuencia. Hombres armados, uniformes oscuros, sin identificación, pasos sincronizados, cara cubierta. Pero uno de ellos se quitó la máscara y Mateo sintió que se le revolvía el estómago. La aparición imposible. «¿Alejandro?», susurró. Alejandro estaba allí, vivo, entero, iluminado por los faros, pero algo estaba profundamente mal. No parecía herido, no estaba sucio, no había señales de explosión, escape o persecución. Su expresión era fría, controlado con precisión milimétrica, y no había ninguna emoción en sus ojos. «Mateo», dijo sin pestañear, «aléjate del objeto». Mateo no podía creer lo que estaba viendo. «¿Te atraparon?». «No», respondió Alejandro. «Siempre he estado con ellos». Rosa se llevó la mano a la boca. Emilio empezó a llorar. Fausto praguejó. Mateo se quedó helado. «¿Nos usaste?», murmuró. «¿Usaste a tu familia para esto?». Alejandro ladeó la cabeza como analizando a su hermano. El proyecto necesitaba resurgir y estabas en el lugar correcto. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo él. El verdadero objetivo. Alejandro dio un paso adelante, señalando el agujero. Este módulo necesitaba ser reactivado. Hizo un gesto hacia los hombres armados. «Y tú ayudaste». Mateo apretó los puños. «Nos engañaste. Confiamos en ti». Alejandro respondió sin emoción. «No hay confianza en las operaciones de nivel 7. ¿Operaciones de qué? Información que no deberías haber encontrado». Mateo sintió una ira tan profunda que su voz salió entrecortada. «¿Sacrificaste a tu propia familia?». Alejandro finalmente se enfrentó a Rosa y Emilio. Su mirada bajó solo por un momento. Y fue allí donde Mateo se dio cuenta. Había algo dentro de su hermano, una sombra,
un peso, una profunda vacilación. Pero ella desapareció rápidamente, demasiado, como si estuviera programado. Reacción del módulo. Los hombres armados comenzaron a descender para retirar la estructura metálica, pero ella reaccionó. Las luces interiores se encendieron como un corazón que entra en modo de alerta. El holograma ha vuelto, esta vez claro, brillante y agresivo. Señales pulsantes, alarma silenciosa, códigos parpadeantes en rojo. Mateo gritó: ¡Alto! ¡No es estable! ¡Demasiado tarde! El suelo vibró como un trueno subterráneo. La estructura comenzó a emitir un sonido fuerte y resonante, casi una frecuencia. Los hombres se retiraron. Alejandro también. Y luego la estructura cerrada tragándose su propia luz como un animal asustado. El terreno circundante cedió, y Mateo se dio cuenta. Ella se estaba hundiendo otra vez, enterrándose. La elección final. Alejandro miró la escena y murmuró: lo sabían. El protocolo se inicia automáticamente. Mateo lo agarró por la camisa. «¿Lo que está sucediendo?», Alejandro respondió. «La estructura no puede ser expuesta. Si se activa sin control, reinicia el proceso de ocultación». Mateo lo dejó ir. Pero Rosa, Fausto y Emilio estaban en peligro. «¡Corre!», gritó. Huyeron cuando el cráter se cerró, absorbiendo tierra, polvo y escombros. Alejandro se quedó mirando, inmóvil, y Mateo vio claramente que su hermano no intentó salvar a nadie. Silencio después de la tierra. Cuando todo estuvo terminado, la superficie quedó lisa, como si nunca hubiera habido nada allí. Como si la grieta nunca hubiera existido, como si nunca hubiera sido excavado. Los hombres armados subieron a los coches. Alejandro miró a Mateo por un último y largo segundo, y él entró también. Los coches partieron sin previo aviso, y el rancho de repente volvió a ser solo un rancho, aún vacío, pero guardaba un secreto que jamás debió ser tocado. Mateo cayó de rodillas sobre el suelo recién alisado. Rosa lo abrazó por detrás y finalmente entendió. No fue el rancho el que fue maldecido, esa era la verdad. En los días siguientes, un silencio inquietante se apoderó del rancho. No había rastro de los coches, de los hombres armados, ni de Alejandro. Parecía como si su presencia se hubiera desvanecido tan rápido como había aparecido, como si nunca hubieran estado allí. Mateo, Rosa, Emilio y Fausto habían regresado a casa tras confirmar que el terreno estaba vacío, pero el rancho ya no parecía el mismo. Aquella tierra, que debería haber sido solo tierra fértil y gallinas picoteando, ahora parecía mirarles fijamente, como si cargara con un recuerdo demasiado profundo, demasiado pesado. Las gallinas, curiosas, caminaban por el viejo sendero prohibido con total facilidad, como si nada hubiera pasado. No quedaba rastro del cráter que se había abierto, ni de la estructura metálica palpitante. El suelo era plano, firme, intacto, demasiado intacto. «Parece que nunca hemos cavado aquí antes», dijo Fausto, golpeando el suelo con el pie. Mateo, mirando al suelo, respondió: «Eso es exactamente lo que quieren». En los días siguientes, Mateo tuvo problemas para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada vacía de su hermano. No era el Alejandro que recordaba, no era el joven sonriente de su juventud, ni el hermano protector. Era un hombre moldeado por algo más grande que él, o consumido por él. Pero a pesar del dolor, Mateo sentía que debía seguir adelante. El rancho era la herencia de su familia, y ahora, más que nunca, necesitaba ser protegido. No de la tierra, sino de lo que yacía tras ella. Poco a poco, la familia reanudó sus rutinas. Rosa volvió a cuidar las gallinas y el huerto. Emilio volvió a correr por el patio, aunque más atento a los sonidos a su alrededor. Fausto, que nunca se echaba atrás ante nada, tenía la radio encendida todo el tiempo, como esperando oír algún ruido familiar, alguna señal, pero no oía nada. Una semana después, mientras ordenaba la habitación donde había estado Alejandro,
Mateo encontró algo debajo de la cama, un pequeño trozo de metal idéntico a la estructura, pero extinguido, sin pulso, frío, silencioso. Lo sostuvo con manos temblorosas, y al hacerlo, comprendió lo que eso representaba. Alejandro había dejado algo atrás, de propósito. Quizás no estaba completamente del otro lado. Tal vez, en algún rincón sofocado de su conciencia, todavía había un hermano tratando de ayudar. O tal vez era solo un residuo de algo incomprensible. La familia nunca lo sabría. Mateo guardó el fragmento en una caja de madera. No ser revelado, solo un recordatorio, para que nunca olvidemos el precio de tocar secretos que no pertenecen a la gente común. Esa noche, sentado en el porche contemplando el rancho dormido, Mateo aceptó finalmente que había cosas que nunca debieron haber sido encontradas y que, una vez desenterradas, nunca vuelven a dormirse del todo. Cerró los ojos, respiró profundamente y murmuró: «Alejandro, donde quiera que estés, espero que seas libre». En lo profundo del gallinero, una gallina cloqueaba de forma extraña, mirando hacia el camino recién despejado. Y el viento sopló suavemente sobre el rancho como una advertencia final y silenciosa. Algunos secretos es mejor no descubrirlos, quieren ser obedecidos. La primavera siguiente, el rancho Herrera floreció como no lo había hecho en años. Las gallinas campaban a sus anchas y Emilio ya no temía el camino que antes evitaban. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, casi. Una mañana, Mateo encontró huellas frescas cerca del granero. Eran humanas, profundas, como si alguien hubiera estado allí la noche anterior. Siguió las huellas hasta el borde del maizal, donde terminaron abruptamente. En el suelo, entre las hojas secas, solo había un diminuto objeto metálico, idéntico al fragmento dejado por Alejandro. Mateo se lo guardó sin decir nada. Si esta historia te cautivó hasta el final, imagina cuántas otras verdades ocultas aún pueden surgir de debajo de la tierra. Dale me gusta, comparte y sigue para ver más historias reales, intensas y sorprendentes como esta.